Venezuela es un país con un territorio gigantesco y diverso, con una gran cantidad de biomas, relieves e islas, que lo constituyen en todo un exponente de diversidad. Sin embargo, su frontera oriental con Guyana sigue sin definirse de forma definitiva. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo un país con más de 200 años de historia aún no ha logrado definir todas sus fronteras? Lo veremos a continuación. El territorio de Venezuela fue habitado en su mayoría por pueblos nómadas que no se organizaron en un gran estado. No fue hasta la llegada de los españoles que el territorio venezolano empezó a tener forma. El primer tratado oficial que existió para demarcar el territorio español en América fue el Tratado de Tordesillas del año 1494, en el que España y Portugal se repartieron nada más y nada menos que el mundo entero en dos. La línea de demarcación dejó al actual territorio venezolano bajo dominio español. El proceso de conquista española duró al menos 48 años, entre los años 1498 y 1546, en la que España exploró y dominó el territorio de la actual Venezuela. En 1585 España crea oficialmente la provincia de Guayana, que comprendía las tierras entre los ríos Orinoco y Amazonas. Los territorios más orientales de la Guayana también pertenecían de jure a España, pero no estaban habitados, pues era un vastísimo territorio para tan poca población en la época. Los holandeses, mediante la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, eligieron la región de las Guayanas por su ubicación estratégica. Ellos en aquellos años eran parte de España y realizaron varios intentos de establecer colonias en la Guayana a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. La poca presencia española en las Guayanas fue aprovechada por portugueses, ingleses y franceses, quienes exploraron la región por los rumores de sus riquezas en oro y diamantes, en su búsqueda interminable de la mítica ciudad del Dorado. Con el pasar de los años ocurrieron muchas guerras en Europa, para variar. Las que nos importan en este contexto son la Guerra de los 80 años y la Guerra de los 30 años, en las que los holandeses se independizaron de España, firmando el Tratado de Münster de 1648. Con este tratado España reconocía la soberanía territorial de los holandeses, y en consecuencia la posesión de los lugares que ellos tenían al momento del tratado, pero no especificaba los límites. Esto fue el inicio del caos territorial. En aquella fecha los holandeses de América estaban asentados en las riberas de los ríos Surinam, Berbice y Esequibo. En el año 1713 se firma el Tratado de Utrecht, que especifica el territorio que España cedió a los Países Bajos, en la Guayana, trazando los territorios entre los ríos Maroni y Esequibo, desde su nacimiento al océano. En 1750 se firma el Tratado de Madrid, entre España y Portugal, por el cual España cede una gran parte de su territorio, reconocido en el Tratado de Tordesillas. Esto para poner un alto al expansionismo de los portugueses, pero eso no los detuvo en extender su territorio. En 1796 prácticamente la mitad de la Guyana holandesa fue tomada por los ingleses, aprovechando su debilidad, pues su metrópoli fue invadida por la República Francesa y estaba envuelto en las guerras revolucionarias francesas. El año 1807 España permite el paso al ejército francés de Napoleón Bonaparte para que invada Portugal. Tras la ocupación de Portugal, el ejército francés terminó traicionando a España, deponiendo a su rey y provocando la Guerra de Independencia Española, que desconectó a España de sus territorios en América por años, dando como resultado a las guerras de independencia en la América hispana. En el año 1811 Venezuela se independiza de España. El principio de derecho bajo el cual Venezuela defendería su territorio sería el de uti possidetis iuris, el cual establece que hereda los territorios de la Capitanía General de Venezuela. Pero si los ingleses no respetaban una potencia como España, poco se puede esperar que lo hagan con el naciente país. Los primeros gobernantes venezolanos no querían un conflicto con los Países Bajos ni el Imperio Británico, porque gran parte de los auspiciadores de su sublevación hacia España provenían de estos países, además que continuaban en guerra civil contra la facción realista española, por lo que aquellas fronteras fueron su última preocupación. El año 1814 se firmó el Tratado Anglo-Holandés, con el que las colonias de Demerara, Berbice y Esequibo pasaron al dominio británico. Este tratado fue ratificado en el año 1815 en el Congreso de Viena tras la derrota de Napoleón Bonaparte. En 1819, mediante el Congreso de la Angostura, se crea la Gran Colombia, que incluía los territorios del antiguo virreinato de la Nueva Granada y la Capitanía General de Venezuela, y este país se dedicó a luchar contra el bando realista durante años. En 1821 ocurre la Batalla de Carabobo, en la que las tropas independentistas derrotaron finalmente al bando leal a la corona española, con la cual Venezuela consigue su independencia plena de España. En el año 1822 los venezolanos se dieron cuenta del avance británico
británico, y Simón Bolívar envió una denuncia ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Londres. La denuncia fue recibida por las autoridades, pero no fue tomada en serio. Los británicos argumentaban que el territorio al oeste del río Esequibo era parte de la colonia holandesa de Demerara y que por lo tanto pertenecía a Gran Bretaña. Simón Bolívar recurrió a la diplomacia con el Imperio Británico en varias instancias, pero todas sus denuncias fueron ignoradas. Los británicos estaban decididos a colonizar esas tierras, y los ejércitos unidos de la Gran Colombia seguían luchando contra los realistas hasta el Perú, el virreinato más fuerte de la época, hasta terminar venciéndolos en la batalla de Ayacucho del año 1824. En 1825, el Imperio Británico reconoció a la Gran Colombia mediante un tratado de amistad y comercio, pero no estableció un límite claro en su frontera, y el tema del Esequibo no fue abordado, quizá porque el territorio de la Gran Colombia era gigantesco y el Esequibo era lejano y deshabitado, además que en aquel momento pudo ser más importante el reconocimiento internacional y tener buenas relaciones con la mayor potencia comercial de la época. Tras esto se inicia un conflicto territorial con el Perú, que desata la Guerra Gran Colombo-Peruana entre los años 1828 y 29, lo que distrajo al gobierno colombiano en delimitar sus fronteras con su vecino del este. Los conflictos en el naciente país se exacerban, por lo que Venezuela se separó de la Gran Colombia en el año 1830 y comenzó un periodo convulso con revoluciones internas y más procesos políticos típicos de una nación recién creada. Esto fue aprovechado por los ingleses, quienes avanzaron más en su poblamiento de los territorios al oeste del río Esequibo, vistos bajo su óptica como tierra de nadie. En el año 1833 se firma el Tratado de Límites entre Colombia y Venezuela, sin embargo no fue ratificado por el Congreso venezolano, lo que iniciaría una larga historia de conflictos y negociaciones con Colombia. El año 1835 los británicos mandaron al geógrafo Robert Herman Schomburgk a demarcar de forma unilateral la frontera entre Venezuela y la Guyana británica, anexando más territorio en disputa. Venezuela no aceptó esta nueva demarcación, apegándose a su postura de que los límites están en el río Esequibo, respaldándose en el principio de derecho uti possidetis iuris. Sin embargo, el Imperio Británico se basó en el principio uti possidetis de facto, argumentando que ese territorio no estaba poblado por venezolanos y por ende Venezuela no tenía derecho sobre él. En el año 1845, España reconoce oficialmente la independencia de Venezuela con el Tratado de Paz y Reconocimiento firmado en Madrid, en el que España cede todos los derechos sobre el territorio de su antigua Capitanía General a Venezuela. En 1859 se firma el Tratado de Límites y Navegación Fluvial entre Venezuela y Brasil, en el que Brasil renuncia a sus pretensiones sobre las cuencas de los ríos Orinoco y Esequibo, y Venezuela renuncia a sus pretensiones en los ríos Amazonas y parte del río Negro. En el año 1891 la frontera entre Venezuela y Colombia fue trazada por el laudo arbitral español de la reina María Cristina, y fue la base para la frontera actual, aunque en el futuro habrían muchas pequeñas modificaciones. En 1897 se firmó el Tratado de Límites entre Venezuela y el Imperio Británico, que estableció que someterían el diferendo a un arbitraje, compuesto por un jurado de 5 partes que debían estar divididos en 2 representantes de Venezuela, 2 del Imperio Británico y 1 imparcial. Por petición de los británicos, la defensa venezolana quedó a cargo de los Estados Unidos, quienes defendían la doctrina Monroe, es decir, América para los americanos, pero a su vez un país que ya había despojado a México de sus territorios. Y el ente imparcial fue el Imperio Ruso, otro país que nunca fue expansionista, ¿verdad? Finalmente, este tribunal falló a favor de, ¿adivinan cuál? El Imperio Británico, el imperio más extenso de la historia, parece que no podía estar más necesitado de territorio. El laudo ocurrió en París en el año 1899, que al dictar su decisión únicamente favoreció a Venezuela en conservar su territorio en las bocas del río Orinoco, la máxima aspiración británica, pero le arrebató la mayor parte del territorio en disputa. Venezuela protestó por considerarlo injusto y con vicios de nulidad, pero ante el temor de perder más territorio se procedió con la demarcación. Una comisión mixta de fronteras británico-venezolanas entre 1900 y 1905 demarcó de forma definitiva los límites entre Venezuela y el Imperio Británico, y es aprobada en septiembre de 1907. Después de este laudo, los británicos querían consolidar su territorio, esta vez delimitándolos con Brasil, y en el año 1898 se aceptó un arbitraje. El año 1904, el arbitraje falló en darle la mayoría del territorio a, ¿adivinan a cuál? Al Imperio Británico. En 1941 se definieron los actuales límites entre Venezuela y Colombia, mediante el Tratado de Límites y Navegación Fluvial. No obstante, aún persiste el conflicto sobre la frontera marítima en el Golfo de Venezuela.
En 1962, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Marcos Falcón Briceño, hizo una exposición en la Comisión de Política Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas para denunciar el laudo arbitral. En ella alegó los motivos por los que el tratado fue una conspiración y por lo tanto tenía vicios de nulidad y justificativos para alegar que fue un despojo. En 1966, Venezuela y el gobierno de la Guayana Británica firmaron el Acuerdo de Ginebra, donde se definió crear una comisión mixta para buscar un mecanismo que finalice el conflicto, reconociendo la nulidad del laudo arbitral del 1899 y apoyada en el marco de la descolonización británica de aquellos años. En ese mismo año, como un modo de no deslindarse por completo de sus colonias, el Imperio Británico permitió la independencia de la Guayana Británica, pasando a ser la República Cooperativa de Guyana, y este país aceptó heredar el conflicto, cambiando la correlación de fuerzas ante la comunidad internacional, una estrategia bastante ingeniosa. Ahora David pasaba a ser el país que acababan de crear y Venezuela pasaba a ser Goliat. Pasaron muchos años de distintas negociaciones entre guyaneses, venezolanos y británicos, que no se pusieron de acuerdo sobre cómo proceder respecto a la solución de este tema. El año 1970 se firma el Protocolo de Puerto España, que continuaba los acuerdos de Ginebra. Para ser válido, este protocolo debía ser ratificado por el Congreso de ambos países. Fue aprobado por Guyana, quien entendía que la comisión mixta debía definir si el arbitraje de París era nulo o no. Sin embargo, el Congreso venezolano no lo ratificó porque consideraba que la decisión de la comisión mixta debía ser la negociación sobre la recuperación de su territorio, por lo que, al no llegar a un acuerdo, se suspendieron las discusiones por 12 años, y pese a los cambios políticos, en 1982, plazo límite para ratificar el protocolo, Venezuela decidió no hacerlo, ni tampoco prorrogar las negociaciones. Se debía negociar la recuperación de su territorio, algo que Guyana no acepta, y con el pasar de los años el tema quedó pospuesto, e incluso hubo muchos acercamientos entre los gobiernos venezolano y guyanés. Venezuela era una potencia regional, y un país muy rico gracias a las divisas que recibía del petróleo, mientras que Guyana era un país agrícola y poco importante en el ámbito mundial. Sin embargo, esta correlación de fuerzas ha cambiado. Con el descubrimiento de grandes reservas de petróleo en las aguas territoriales del Esequibo, Guyana logró comerciar con distintas empresas estadounidenses y chinas, recibiendo una gran cantidad de divisas que lo hicieron escalar entre los países más ricos per cápita del continente, además de hacerse aliados muy poderosos en el ámbito mundial. En el año 2023, Venezuela presionó a Guyana mediante un referéndum de anexión, y la tensión se elevó hasta que el 14 de diciembre del mismo año los líderes de Guyana y Venezuela se reunieron en San Vicente y las Granadinas, en la que decidieron continuar con el diálogo pacífico para finalmente terminar con la controversia territorial en el Esequibo. Según el Acuerdo de Ginebra, si Venezuela y Guyana no se ponían de acuerdo sobre la solución de esta controversia, sería el secretario general de las Naciones Unidas quien definiría cómo resolverla. En este caso se está optando por la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Y aunque Venezuela desconoce su autoridad en un ámbito bilateral, todo apunta a que esta va a ser la única solución diplomática para este país. De no ser así, lo más probable es que se mantenga el status quo, es decir, que la frontera siga sin definirse. Y bueno, esta fue la evolución territorial de Venezuela, espero que les haya gustado este pequeño resumen. ¿Y tú, qué opinas? ¿Cómo crees que se defina la controversia del Esequibo? ¿Hasta cuándo crees que se alargue este problema? Por favor, compartan este video si les gustó, ha sido mucho esfuerzo de investigación y creación de gráfico, los que saben de diseño me entenderán, y eso ha sido todo por ahora. Adiós. No te olvides de suscribirte, compartir, darle like y comentar este video, ya que eso me ayudaría muchísimo. No me quiero ir sin dar muchas gracias a los miembros del canal, ya que su ayuda es muy importante para mí. Y eso ha sido todo por ahora. Adiós.